En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, con gratitud nos ponemos hoy en tus manos para pedirte humildemente que nos acompañes a lo largo de esta clase que vamos a tener. Te suplicamos que podamos disponer nuestro corazón, nuestro entendimiento, para penetrar un poquito más el misterio de la Santísima Virgen, a quien has puesto como madre de cada uno de nosotros, gracias al don que tu Hijo nos ha hecho. Permítenos, Padre bueno, que imitando también las virtudes de la Santísima Virgen, algún día podamos gozar de tu presencia en la eternidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con esta partecita de lo que estamos viendo del dogma de la Inmaculada Concepción, para que espero podamos concluir hoy este tema y dar pie también a las preguntas, a las dudas que pueda haber en torno pues a esto que hemos estado viendo y que es para nosotros parte de los dogmas de nuestra fe. Voy a compartirles la pantalla para que podamos continuar. Recordarles que estamos ahí en la parte histórica, justamente estamos viendo este recorrido de cómo a lo largo de la historia se ha quedado justamente, se ha quedado justamente esta partecita de tener la ocasión, la oportunidad de ir manifestando nuestra fe en la Santísima Virgen María, pues de distintas formas, de distintas maneras, y el dogma que estamos viendo, pues es una de esas realidades. También ahí la vez pasada les dejé yo el vínculo para una película que está ahí en el YouTube justamente que nos habla de esta presencia de Duns Scoto, que es conocido como uno de los grandes defensores de este dogma de la Inmaculada Concepción. Bueno, pues entonces vamos a continuar acá con lo nuestro. Estamos en esta parte, recordemos, de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y nos vamos a adentrar el día de hoy en cómo se va dando este desarrollo en la historia, en lo que va a ser desde los siglos XV hasta los finales, mediados del siglo XIX. Quedó feo eso. Del siglo XIX. Entonces, ahí es esta partecita, ¿no? Donde estamos nosotros ubicándonos en este momento. Entonces, si nos vamos dando cuenta, esta realidad de la Inmaculada Concepción va teniendo como dos vertientes, quienes están a favor o como quienes están en contra, ¿no? Vamos a encontrarnos así, estas dos posturas, a favor o en contra. Y esta realidad pues se va a ir mostrando a lo largo del tiempo, pero poco a poco se va a incrementar quienes están a favor del dogma de la Inmaculada Concepción. Todavía no se pronuncia, ¿no? Pero es algo que ya se está justamente viviendo, ¿no? A quienes están a favor se les va a dar el nombre de los inmaculistas. Ujú. Los que están a favor de esta tesis y los que no, pues van a llamarse los maculistas. Son así como los nombres que ahí se les fue dando en este tiempo. Va a haber un concilio que será en el siglo XV, el concilio de Basilea, que entonces sí urge, digamos ahí, un poquillo el hecho de definir este tema. Y les digo que urge, pero bueno, es urgencia de 3 siglos, tardan más o menos 300 años, 400 años, para que se resolviera el asunto todavía, ¿no? Este concilio duró 6 añitos en aquella ciudad, pero lo importante es que ya en este punto, ya a nivel concilio, se está reconociendo que es importante que se defina si esto de la Inmaculada Concepción corresponde o no a un misterio de nuestra fe. Es importante, entonces, pues buscar justamente ya la claridad, buscar ya una definición que deje en claro y que se vaya poniendo fin
a este punto, a esta controversia, a esta discusión, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que tener mucho en cuenta este concilio, porque es a partir de aquí donde se va a ir ya generando más posturas a favor de este dogma, obviamente con la parte que la va justificando, ¿no? Aquí nosotros podemos ver detrás de la teoría de los que no están a favor, de los que están en contra, a estos personajes les va a tomarse como respaldo a Santo Tomás de Aquino, ni más ni menos, el grande santo de la Edad Media, ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino, él no estaba a favor de este dogma, y ya vimos la clase anterior por qué razón Santo Tomás estaba justamente pues en contra de que se diera este nombramiento. Y ahora, para esta época, Santo Tomás ya era un doctor de la iglesia, ya era un doctor que tenía un reconocimiento, se le llamaba en esa época un doctor universal. Entonces tenía una autoridad teológica de renombre, pues ellos se sentían respaldados, pues ni más ni menos, por este gran autor. Del otro lado, los que están a favor van a encontrar sus tesis que apoyan en Duns Scoto. Recordemos ahí también, lo vimos la clase pasada, cómo él nos hace esta propuesta de cómo justificar esta presencia de la Inmaculada Concepción de María. Y es acá cuando ya se va permitiendo, pues, este argumento que, pues, está poniendo como en duda casi, casi a Santo Tomás. Entonces, no era cualquier cosa, porque Santo Tomás, pues, era el grande, ¿no? Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que al final se está haciendo una controversia y una discusión, y por eso el concilio trata justamente de ir encontrando ya una definición. Hay algunos entonces que van a estar a favor, que van a estar en contra, pero poco a poco, se va a ir imponiendo la opinión de Dulce Escoto, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta cómo justamente en algunas escuelas, en algunas universidades, ujú, se va a ir apoyando la postura que va a tener Don Escoto. Las universidades de aquel tiempo, por supuesto, no les pensemos como las de ahora, ¿ve? Ahí nosotros démonos cuenta que eran las universidades que habían surgido en torno a la iglesia con las materias que en aquella época pues se tenían apenas ahí al alcance. Bueno, en las universidades principales de aquel momento, que es París, que va a ser también la de Colonia y algunas otras, empieza a tomarse esta postura de Don Escoto como la valiosa. Más adelantito, por ahí del año 1484, tenemos nosotros a un papa. El Papa Sixto IV, ante esas controversias que hay, hace una prohibición muy interesante, ¿no? Y les dice a unos y a otros que no se llamen herejes, ¿sí? Porque era esta parte la que se estaba suscitando en medio de la discusión, en medio del conflicto que se estaba presentando. Entonces, pues unos y otros estaban ahí peleándose, pero se estaban también acusando, ¿no? Es que son herejes. Y él dice, no, por favor, no. No estén tomando esas acusaciones. Pero también aquí va a haber algo interesante de este Papa a favor de la Inmaculada Concepción, porque el Papa como tal, entonces le da un reconocimiento ya a esta fiesta de la Inmaculada Concepción, y eso pues ya, aunque no está haciendo la proclamación de un dogma, pero el hecho de que ya el Papa esté celebrando esta fiesta, pues ya lo está reconociendo propiamente. Y del otro lado, lo enriquece todo esto. ¿Por qué? Porque esta celebración además se ve enriquecida con
una octava, como nosotros las conocemos ahora, ¿verdad? Todavía en algunas comunidades, en nuestros pueblos, se hace pues la octava de la fiesta, donde justamente ya se tiene, podemos decir nosotros, pues esta conciencia de la celebración. Más adelante va a venir otro de los concilios de los más grandes de aquella época y que seguramente hemos escuchado y que se trata del Concilio de Trento. Recordemos que el Concilio de Trento es la respuesta católica que se está dando ante lo que se vive en ese tiempo. El Concilio de Trento obedece a una reforma católica que nosotros podemos reconocer ante los desafíos que se tenían. Así como estuvo en ese tiempo la reforma protestante, está la reforma católica. Algunos llaman luego a esto la contrarreforma, ¿no? Porque era como una contestación a los protestantes. Pero el término contrarreforma, pues no es justo, porque contrarreforma es ir en contra de lo que se está haciendo en una reforma que está bien. Entonces, aquí se está hablando más bien de una reforma. Bueno, en el Concilio de Trento se tocan muchísimos temas, y eran temas que urgían por todas las cuestiones que estaban presentándose por la cuestión de los protestantes. Aquí, curiosamente, en Trento no se aprueba la doctrina de los inmaculistas. Ajá, este dogma de la Inmaculada Concepción que se iba generando, bueno, acá no se aprueba. Pero, sí, dejan la posibilidad, dejan la posibilidad de que se siga profundizando. Hoy dejan ahí esa posibilidad, ¿no? Porque entonces, como había otros temas, había otras discusiones que se consideraban más urgentes, y ese concilio duró bastantes años, pues entonces solamente lo dejan así, ¿no? De seguir estudiando, discutiendo este punto. Esto pues se comprende por el contexto en que se estaba viviendo, ¿no? Y bueno, en la razón de lo que ellos estaban justamente tratando de definir, que eran los elementos principales de la fe, pues tienen que ah, ver este camino, ¿no? Sí, en lo que podemos ver en los escritos, en algunos de los escritos, no se ve que sean favorables a esta doctrina de la Inmaculada Concepción, pero, pero dejan justamente abierta esa posibilidad para que se siga estudiando más adelante. Viene, viene después otro papa. Está el Papa Alejandro VII. Este hombre, este hombre va a tomar postura a través de una bula. Ujú. La bula es uno de los documentos, recordemos, de los que a veces se publican por parte de los papas, así como hay encíclicas, exhortaciones. Bueno, están estos que se llaman las bulas. Ese documento, ahí estamos poniendo el nombre, es Solit Sollicitudo Omnium Ecclesiarum. Ujú. Y aquí en este documento es interesante, ujú, porque acá ya se está definiendo el contenido teológico, digamos nosotros ahora como las razones, como la justificación teológica de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Entonces, esto por eso es muy importante. Al tener ya como los fundamentos teológicos, entonces ya justamente se van a tener así como esos motivos, ¿no? Están teniendo los contenidos teológicos de la fiesta de la Inmaculada. ¿Qué es lo que nos van a decir a nosotros? Pues dice ahí el texto, como el alma de María
es preservada inmune de la mancha del pecado original desde el primer instante, dice, de su creación e infusión en el cuerpo, por especial gracia y privilegio de Dios, en vista de los méritos de Jesucristo, Hijo suyo, Redentor del género humano. Ujú. Estas palabras que usa el Papa en esta bula, propiamente son las que se van a usar después, en 1854, para definir ya oficialmente, ahora sí, el dogma. Aquí lo interesante es cómo ya por parte de un papa, ya no solamente está la fiesta, sino ya hay un documento del magisterio. Ya hay un documento, digamos, oficial, aunque todavía no lo proclama como dogma, pero ya hay un documento donde se están poniendo en claro cuáles son esos fundamentos. Más adelante, en el siglo XVII, se va a ir presentando un fenómeno muy interesante dentro de la iglesia. Y este fenómeno es justamente cómo va creciendo esta devoción a la Inmaculada Concepción. Se le llama así, ¿no? Hay un fervor concepcionista. Cada vez va habiendo una mayor convicción de celebrar la Santísima Virgen María. Tanto que el número de universidades que están enseñando y apoyando esta realidad se ha elevado muchísimo. Se calcula ya en ese tiempo 150 universidades y más aún. Hay un juramento especial que se hace. Si tú quieres dar clases en esta universidad que es católica, tienes que hacer un juramento donde estás jurando que aceptas esta realidad. Entonces, podemos decir que ya en esta época, en este siglo XVII, ya la gran mayoría, pero la gran mayoría de los autores están apoyando, sí, esta tesis de la Inmaculada Concepción. Esto que había propuesto Duns Scoto va adquiriendo fuerza y así entonces se va encontrando pues todo este respaldo. Esta doctrina de la Inmaculada Concepción, ya van a ser muy pocos autores los que van a quedar así como que fuera al final y al cabo. Y aquí nosotros podemos decir que incluso de la orden religiosa de Santo Tomás, los dominicos, también ya muchos de ellos están a favor de esta doctrina. Entonces, es como se va generando paulatinamente este apoyo a esta doctrina. Llegamos así entonces al siglo XIX. En el siglo XIX es ya cuando se va a hacer justamente la declaratoria de este dogma de la Inmaculada Concepción. Se trata de esta bula, que se llama la Ineffabilis Deus. En esta bula, el Papa proclama justamente ya este dogma. Estamos hablando de que se va a ir generando todo un proceso para llegar a esto, ¿eh? Esta bula es del año de 1854. La está proclamando el Papa Pío IX. Aquí algo, pues de lo que es curioso en la historia, este Papa es el que fundó nuestra diócesis justamente. Es el que estableció la arquidiócesis de Tulancingo en su momento para darle existencia a lo que hoy es, pues propiamente ya nuestra iglesia. Es proclamado este dogma en 1854, el 8 de diciembre, ujú, y ya es ahí donde justamente se va a reconocer ya de manera oficial, ahora sí bajo la categoría de un dogma de fe, ujú, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Esto ahora ya se convierte en algo en lo que nosotros debemos creer. Cuando todavía no es un dogma, entonces no hay una obligación de creer. Una ocasión una persona preguntaba, oiga, padre, y bueno, ¿y si yo no creo en este dogma, me decían, de la virginidad, es pecado? Claro, porque ahí nosotros ya estamos asumiendo que es parte de lo que Dios nos ha revelado y que se va profundizando. Por eso ya tiene esta categoría de dogma
es una verdad que se asume proviene de la revelación y que es en orden justamente a lo que el Señor nos muestra en la fe. Entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción de María queda así proclamado en esta fecha por este Papa. Este dogma llegó a este punto de una manera muy interesante. En el año de 1848, el Papa manda hacer una consulta a los obispos de aquella época. En aquella consulta se obtuvieron respuestas, y las respuestas fueron mayoritariamente a favor justamente de lo que es el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, 603 obispos son los que contestan a esta cuestión que se les plantea. De esos 546 son los que están a favor. Hay pocos en contra y hay otros que no se atreven a decir que no, pero tampoco que sí, y argumentan algo, ¿no? Digamos así como si fueran votos nulos, por decirlo así, pero hay algunos otros que no dan un voto ni a favor ni en contra, pero es curioso esto, la razón, para no herir, dicen ellos así, esta parte, para no herir a los protestantes. Démonos cuenta en este punto que hay algo también interesante, dado que una de las realidades que justamente han sido temas de discusión en la separación de la iglesia es el tema de la Santísima Virgen, pues también se tiene que considerar la parte ecuménica. ¿Cómo se hace ese diálogo con aquellos que también creen en Cristo, pero que tenemos de una u otra forma que ir viendo la manera para buscar otra vez la unidad? Acá recordemos, por supuesto, lo que es una verdad no se puede negar ni se puede disminuir para tener un diálogo. Eso sería totalmente erróneo, ¿no? Se tiene que conservar esta verdad. Ya al momento de hacer esto dogma, ya no es algo que al rato diga un papá, ah, bueno, para que podamos platicar bien con los protestantes, vamos a declarar que ya no vale. Ya no, porque es parte de lo que creemos. Hace el Papa inspirado por el Espíritu Santo, para que entonces lo sumamos como parte de nuestra fe. La fórmula con la cual se manifiesta este dogma, dice entonces, ahí la tenemos en nuestro texto, ¿no? Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María, ¿sí?, fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original, en las palabras que va usando, ¿eh? Continúa acá el texto. Ujú. En el primer instante de su concepción, lo va aclarando, ¿no? Para que no quede la menor duda, desde siempre, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, singular único, ¿no? Por singular gracia y privilegio de Dios. Y se marca, ¿no? Dios omnipotente, el que todo lo puede, en atención a los méritos de Cristo. Ahí está la referencia que hemos marcado siempre, ¿no? Todo es desde el Señor Jesús. Sin Él nada. Entonces, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Entonces, ahí está justamente cómo nosotros al tener ya esta declaratoria, ¿de qué se trata?
de un dogma, es algo que tenemos que creer. Y ahí es donde vamos dándonos cuenta, justamente, de cómo se va llegando después de siglos a esta afirmación. ¿Cuáles son los elementos que podemos subrayar? Primero, estamos hablando justamente de la Santísima Virgen María en toda su persona, en su cuerpo y en su alma. Ujú. Entonces, al hablar de la Virgen, tenemos que recordar que es toda ella, en cuerpo y alma, porque si no, se corría el riesgo de que dijeran, ah, bueno, es virgen, pero en su alma, ¿no? En el cuerpo no, ahí se quedó sucia. No, es ella toda, totalmente persona, en cuerpo y alma, sin pecado original. Sí, entonces está naciendo, podemos darnos cuenta acá, cuando dice preservada e inmune, esto está hablando de una gracia. O nosotros nacemos en pecado o estamos en gracia, ¿no? Así lo decimos. ¿Estamos en pecado o estamos en gracia? Nosotros sabemos que nacemos con el pecado original. Bueno, la Virgen tiene esta inmunidad y esta inmunidad ya es justamente una gracia santificante que está recibiendo ella desde el inicio, porque está quitándole toda mancha de pecado, le está dejando totalmente sin mancha, inmune. Ahora, esta realidad es también importante, se subraya acá en el texto, que se reconozca desde el primer instante de su concepción. Sí, no ya después cuando llegó el alma o que en otro momento, porque desde el momento mismo de la concepción, o sea, desde siempre podemos decir nosotros, desde que ella viene a la existencia, es inmaculada. No fue así como que, ay, bueno, la concibieron en pecado, como recuerdan, decían algunos, y ya después, no, 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 desde el momento mismo. Hay algunos autores, recuerden también, que decían que quedaba santificada en el día de su nacimiento, ¿no? Entonces los 9 meses anteriores fueron en pecado. No, desde que es concebida, desde que es concebida. Luego, esta preservación también nosotros tenemos que destacarla, ¿sí? Como una cosa singular, única. No hay nadie más a quien se le conceda en el género humano, ¿sí? La preservación de la Santísima Virgen en ese sentido es algo único, ¿sí? Que no pasa con ninguna otra persona en el género humano y es justamente posible por la omnipotencia de Dios, ¿no? Porque Dios todo lo puede. Y es que, ¿por qué lo hizo Dios? Pues, a resumidas cuentas, porque quiso, porque se le antojó, Chihuahua, si alguien quisiera así, hasta verlo, ¿no? Pero al final es un acto de amor. Es un acto de amor que le permite a la Santísima Virgen María verse agraciada desde el momento mismo de su existencia para Cristo. Y es aquí donde viene justamente el otro elemento a subrayar, que es cómo la causa de esta inmaculada concepción es los méritos de Cristo Jesús. Eso es el motivo, esa es la causa justamente, ¿no? La causa para que María sea inmaculada, ¿no? Es el motivo de que ella sea engendrada de esta manera. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta cómo se van encerrando en esta definición dogmática elementos justamente que nos hablan de cómo podemos entender esta realidad. Ahora, en la Sagrada Biblia no tenemos ninguna cita donde explícitamente nos diga este dogma. Es que María fue concebida sin pecado. No hay ninguna cita bíblica, pero en el discernimiento
en el desarrollo de esta revelación. Entonces podemos obtener algunos pasajes bíblicos que usa justamente el Papa Pío IX para dar esta parte, digamos, como fe y legalidad, así como el interventor de gobernación que salía luego en los programas de los concursos, ¿no? Para dar fe y legalidad a este dogma. El primer elemento que se coloca es Génesis 3:15. Génesis 3:15 es una cita muy hermosa. Se le llama a esta cita el protoevangelio. Ujú. Recordemos que la palabra proto significa primero, significa modelo. Cuando hablamos, por ejemplo, de un prototipo, ¿no? Vamos a producir algo, entonces hacemos un prototipo. El evangelio, recuerden, significa buena noticia. Entonces, si quisiéramos traducir, es la primera vez que está pronunciada en la Biblia la buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Cuando se está diciendo en el texto de la Escritura que va a venir el descendiente de la mujer y le va a dar en la torre al otro, ¿no? Va a haber enemistad entre tu descendencia y la descendencia. Entonces, habla ahí justamente ya de esta realidad del anuncio de lo que para nosotros será nuestra salvación. Entonces, en Génesis 3:15 nos damos cuenta de que se está anunciando una enemistad. Esta enemistad es entre justamente el descendiente de la mujer. Hablamos de la mujer, recordemos. Aquí la mujer, recuerdan ustedes que es Eva y que Eva significa la madre de todos los vivientes. Sí. Entonces, esta Eva, dentro de todos esos vivientes, va a tener un descendiente que vendrá de María, porque es parte, ¿no? Del género humano. Bueno, ese descendiente es el Mesías, es el Señor Jesús. Ujú. Esta enemistad se va a establecer contra, sí, la serpiente. Entonces, la serpiente le está haciendo la guerra, recordemos, a la mujer y al Mesías, ¿no? Entonces hay una enemistad que se está ya anunciando y esa enemistad contra la serpiente es una enemistad total, absoluta, ¿no? Y aquí entonces, esta serpiente, sabemos, estamos hablando del demonio. Nosotros ubicamos dentro de este género humano aquí a María. María en su momento será la nueva Eva, porque entonces de ella es de quien vendrá Jesús, el Mesías, el ungido. Entonces hay una guerra, hay una enemistad. Por ese motivo, la mujer, dice el Papa, por esta razón, la mujer nunca, hablamos de la mujer María, ¿sí? La voy a poner con mayúsculas. La mujer María, la mujer nueva Eva, ujú, nunca ha estado sujeta al poder del pecado. Es parte justamente de este privilegio, ¿no? Ha sido entonces concebida, por eso, sin pecado original. Como hay pleito, entonces, dado que de ella tiene que venir quien sea más poderoso del pecado, Cristo, no podía tener el pecado el Señor. No podía nacer de una mujer, en este caso, que estuviera con el pecado. Ahí está el privilegio.
Entonces, esa es la razón. Desde ahí el Papa encuentra en esta cita este primer motivo, cómo justamente María es preservada por este motivo de este mal. Pone otra cita el Papa Pío IX, aquí en esta bula, y que es en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, el versículo 28, cuando presenta a la Santísima Virgen diciendo que ella es la llena de gracia. Ujú. La gracia plena, la que jaritomene se dice ahí en el griego. Bueno, esta expresión que se usa en el griego no solamente nos sirve a nosotros para hablar de alguien que está lleno, como de satisfecho, y ya, sino alguien que tiene esta satisfacción, esta plenitud. Pero aquí lo interesante es que es algo de modo estable. No es algo que antes estaba vacío y ahora se llenó. No, no. Desde siempre ha estado la gracia. No es algo que se va como adquiriendo, ¿no? Como que se va creciendo. En el caso de María, no. Al hablar de esta palabra llena de gracia, esta plenitud, se hace referencia a esa estabilidad, a esa permanencia, podemos decir. Es algo que tiene María de una manera permanente. Esto es entonces lo que se hace posible, lo que hace posible que sea llena de gracia, que entonces esta gracia que recibe Nuestra Señora pueda justamente, justamente en esa plenitud, tenerla de manera intensiva, pero también de manera extensiva. Distingamos ahí estos términos, ¿no? Intensiva, con toda la fuerza, sí, pero intensamente, ¿no? Como decimos, extensiva, porque la abarca en toda su totalidad. Por eso, cuando se entiende la gracia en este sentido intensivo y extensivo, hablamos de esa plenitud, de estar lleno de esa gracia desde siempre, por siempre, una gracia que no se va adquiriendo, una gracia que no se va perdiendo, ¿no? Sí, es una gracia, vamos a ponerlo aquí, que no se va adquiriendo, sino que ya está dada desde siempre. Ujú. Desde siempre está, y no solo eso, desde siempre también, para siempre estará. Esa es la plenitud de la que goza Nuestra Señora. Esa es la plenitud de su gracia. Cuando decimos que está llena de la gracia, es esa la estabilidad, es esa la permanencia, ¿no? Y por lo tanto, justamente, dado que es en todo momento, por eso mismo, desde la concepción, es que es inmaculada. Sí, no tiene mancha, porque se requiere, digo, si esta es la llena de la gracia, no puede justamente así como que tenerse algún momento en que dijera, no, 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 es que no, 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 siempre, siempre está. Ujú. También ahí, en este texto de Lucas, más adelante, dice el Papa, se encuentra la otra expresión cuando llega la Santísima Virgen y saluda a su prima Isabel. Entonces, ¿qué es lo que le dice, no? Isabel a la Santísima Virgen, bendita tú entre las mujeres. Ahí está el primer reconocimiento que se hace y bendito el fruto de tu vientre, ¿no?
aquí en esta alabanza que le está haciendo Isabel a su prima, a María, nosotros entonces nos vamos a fijar en esta bendición. Isabel está dando una bendición a María, está reconociendo justamente, ujú, que María es bendecida, pero con la misma bendición del Hijo. Si es bendito el fruto entonces, este fruto es Cristo, el Hijo, está bendito, vamos a ponerlo así, ¿no? Y con esta bendición, sí, con esa bendición está bendita María. Con esa misma bendición es bendecida Nuestra Señora, ¿no? Entonces, aquí, si se reconoce cómo justamente la bendición del Hijo es la que recibe María, tenemos que decir que esta bendición del Señor Jesús, ujú, esta bendición del Hijo, es incompatible con el pecado, porque el Hijo, Dios no puede tener ningún atisbo de maldad. Por lo tanto, por eso también, justamente, la Virgen María, podemos decir, nace sin pecado original, porque está participando de esa misma bendición. La causa de la bendición de la Virgen es el Hijo. María es quien es por su Hijo, lo hemos dicho, ¿no? Cuando el Hijo reside en la Santísima Virgen, entonces Cristo mismo, que es esa bendición, está irradiando, digamos, esa bendición sobre María. Y es justamente por eso que María tiene entonces por eso que estar sin pecado original, sin mancha, desde el principio, desde siempre. Así entonces, con estos textos de la Sagrada Escritura, podemos percatarnos cómo justamente se va tomando un argumento escriturístico en el cual podemos apoyar lo de la Inmaculada Concepción. Aunque no se diga explícitamente, se dice aquí que la Virgen fue concebida sin pecado. No se dice explícitamente, pero al reflexionar, al profundizar en estas citas, nos damos cuenta justamente de esta verdad y cómo esto va a ser entonces el soporte que nosotros vamos acá teniendo para hablar de esta condición. Ahora, con esta realidad damos un paso más. Nosotros vamos a decir que la Santísima Virgen María está también libre, se llama esto de manera técnica, ¿sí? Del fomis peccati. Vamos a comprender esta expresión del fomis peccati. Hablar del fomis peccati es hablar de la inclinación a pecar. Esta inclinación al pecado es algo que en nuestro caso proviene, ¿sí?, de lo que llamamos el apetito sensitivo, lo que se nos antoja, pues lo que apetecemos a través de los sentidos. Entonces, démonos cuenta en estas palabras para poder comprender justamente lo que vamos a hablar. Apetito, ¿no? Lo que se antoja, vamos a ponerlo así.
Entonces, hay algunas cosas que se nos antojan. Luego decimos, ay, tengo ganas de esto, pero de esto, o sea, tiene que ser de esto, no tiene que ser de cualquier cosa, ¿no? Así como que se me antoja esto, ¿no? Esto hace que nosotros podamos tener tendencias, ¿no? Como se me antoja esto, entonces ahora voy a tender hacia eso, ¿sí? Esto es a tender. Voy a tender a. Cuando ponemos atención, es porque estamos tendiendo, estamos yendo hacia ello, hacia esto que se nos está antojando, ¿no? Se me está apeteciendo. Entonces, cuando algo se nos antoja, nos dirigimos hacia ello. Ahora, voy a usar esta expresión que tenemos en nuestro lenguaje, ¿no? Dice por ahí un dicho, de la vista, ¿sí? Nace el amor. Bajo esta expresión, démonos cuenta cómo estamos aquí hablando de un sentido, la visión. Esto tiene que ver con lo sensitivo, ¿no? Aquí podría decir también de lo que escucho, de lo que huelo, de lo que toco, de lo que pruebo. De ahí también nace el amor. El amor, voy a entenderlo ahorita como eso que me atrae, eso que se me antoja, ¿no? Entonces, yo puedo decir, bueno, de lo que huelo, puedo obtener algo que me atrae o que rechazo, ¿no? Fuchi, caca, dice el niño, ¿no? Este huele feo, lo rechazo, pero también me atrae. Si el olor resulta agradable. Si yo pruebo algo, pues también igual, ¿no? Al tener esa experiencia sensorial, entonces aquí nosotros podemos decir justamente cómo por probar algo se me apetece, se me antoja y me encamino hacia ello. O al revés, ¿verdad? No, ay, no, sabe bien feo, guácala, así, por lo sensitivo, por lo que vamos nosotros visualizando, es donde nosotros vamos inclinándonos hacia esto o hacia aquello. Esta parte, cuando nosotros hablamos de que hay una inclinación al pecar, tenemos que descubrir que entonces es donde se ve el daño que hizo el pecado. Fíjense cómo nosotros tenemos ya cierto daño en nuestra naturaleza, porque lo podríamos preguntar simplemente así. ¿Qué se antoja más? ¿Portarse bien o portarse mal? Pues se antoja más hacer la travesura, ¿no? Se antoja más portarme mal, como que es más atractivo, como que... Entonces, esos anhelos, esos apetitos, ahí nos damos cuenta que es donde está este daño. Es ahí donde nosotros justamente comprendemos de esta manera lo que llamamos entonces la concupiscencia. Dense cuenta entonces cómo esta concupiscencia, ¿sí? La conocemos nosotros como justamente es un desorden que es originado por el pecado, pero no solo esto, ¿no? Sino que además nos inclina justamente hacia el pecado, nos lleva, ¿sí? Nos orienta, se hace que se nos antoje, ¿no? Esta es la bronca, ¿no? Como decimos, si yo ya sé que es Cusco el perro y todavía le pongo el plato abajo, pues Entonces, este es el daño que se da y fíjense cómo está afectando desde nuestros sentidos, porque a través de los sentidos es como nosotros conocemos. Bueno, esto es lo que la Virgen no tiene. La Virgen María está libre de esta concupiscencia, está libre de esa inclinación a pecar. Ajá. Nosotros los seres humanos
los seres mortales, ¿va? Sabemos nosotros que cuando una persona recibe el bautizo, bueno, gracias al bautismo se quita, ¿no? El pecado original. Pero esta fomes peccati, esa no, esa queda. Ujú. Permanece esta concupiscencia. Este fomes peccati, o conocido como la concupiscencia, es el que permanece en nosotros. Esa inclinación. Ya no estamos en pecado, sí, pero permanece en nosotros. Entonces, uno tiene que decirlo. Ujú. Esta concupiscencia no es pecado, es inclinación a pecar, ¿sí? Pero no es pecado. Ay, es que tuve la tentación de, sí, pero no caíste. Entonces no es pecado. Distingamos eso siempre, ¿eh? No es pecado. ¿Por qué pasa esto? Es como una especie, podemos decirlo así, de secuela del pecado original, ¿no? Así como a veces, algunas ocasiones podemos nosotros padecer alguna enfermedad y quedan secuelas, pues así también se padece esto, esa inclinación al pecado. Como la Virgen María no tiene pecado original, entonces la Virgen María tampoco tiene esta concupiscencia, tampoco tiene esta inclinación al pecar. Entonces, la Virgen María fue llena, ¿no? De toda la gracia. Vamos a ponerlo aquí abajo, ¿no? María, decíamos nosotros, es llena de gracia, es la plena, ¿no? En lo que decíamos nosotros en todos los sentidos. Entonces, al nacer llena de gracia, al no tener pecado nunca, entonces, como no tiene pecado original, tampoco justamente va a tener ninguna inclinación. María es totalmente santa, María es totalmente en ese sentido inocente. Inocente no entendamos como luego se piensa de sonso, ¿verdad? Sí, totalmente pura, vamos a ponerle mejor, inocente, santa. ¿Por qué? Porque al no tener entonces esta realidad del pecado original, entonces tampoco tiene inclinación al pecado. Nosotros sí, porque quedamos con ese daño, ella no, ella no. Sí, y aunque esta parte de que María se ve libre del pecado original, pero también de la concupiscencia, entonces nosotros tenemos justamente que resguardar eso, porque ya esto es como una especie de consecuencia del pecado original. Padre, María sufrió tentaciones, la tentaría el demonio, claro. Si el demonio tentó a Cristo, pues por supuesto que quizás en algunos momentos pudo haber tentado a María, no lo podemos dudar, pero la experiencia de ella, pues es bien diferente a la nuestra, ¿no? No tiene inclinación al pecado. No tiene justamente, digamos, en ese sentido, esa fragilidad. No tiene eso. Y esto lo podemos ver en Cristo. Padre, Cristo, sí, las tentaciones, claro, pero Cristo no tiene esa inclinación. A Cristo no se le antoja hacer lo malo como a nosotros. ¿Sabes? Sí que es más rico lo malo, la travesura. Sí, a nosotros sí, pero a Cristo, a la Virgen. Por supuesto que no. Y nosotros ahí debemos justamente comprender eso. La Virgen no tiene inclinación al pecado. Sí pudo sufrir, vamos a apuntarlo, ¿no? Sí pudo justamente. Ujú.
pudo haber tenido tentaciones, no lo podemos negar nosotros, pero el riesgo, digamos, de caer, comparado a nosotros, pues nada que ver, ¿no? Ujú. Esa parte, nosotros, pues la quisiéramos, ¿verdad? Cristo, esa es nuestra referencia para ello. Ahora, esto es una consecuencia del pecado. Otras consecuencias del pecado, ¿sí? Hablando entonces de estas consecuencias, ujú, del pecado original, nosotros hablamos, decíamos en algún momento, por ejemplo, el dolor, la angustia, la muerte, ¿sí? Y entonces viene la pregunta, ¿María tuvo dolor? ¿María se angustiaba? ¿María padeció la muerte? Sí. Entonces, uno diría, bueno, es que si son consecuencias del pecado, pero María no pecó, este, ¿qué pasó, no? Entonces, tenemos que responder de esta manera a estas dudas que a veces surgirán, ¿vea? Sí. Fijemos, obviamente, recuerden, la referencia es Cristo, ¿no? Así como Cristo, también en María. Pudiésemos preguntar, ¿Cristo tuvo dolor? Claro. Cristo se angustió, recordemos ahí Getsemaní, sudaba sangre, murió, claro. Entonces, así como Cristo, también esto pasa en María. Pero, ahí viene la clave, ¿eh? Ahí viene la clave. Estas consecuencias del pecado, sí, en el género humano, excepto María, ujú, esto es por castigo, es consecuencia del pecado que nosotros hemos cometido y seguimos cometiendo, ¿no? Entonces, ahí, por supuesto, se sufre, digamos, vamos a ponerla acá, se sufre todo esto, ¿no? Se padece en el género humano, pero por castigo. En el caso de María, en el caso de Cristo, también se sufre, claro, pero la diferencia aquí es que lo sufren porque se han incorporado totalmente a la humanidad. Ujú. Recordemos algún dicho que hemos dicho, ¿no? Lo que no es asumido no es redimido. Entonces, porque se han incorporado totalmente a la humanidad. Entonces, Cristo padece, la Virgen padece, sí, pero no por pecadores, sino porque son verdaderamente humanos. Y en ese sentido, ahí es donde ellos se hacen partícipes de nuestra suerte, por supuesto. Por eso veneramos a la Virgen de los Dolores. Por eso también tenemos ahí ese rostro angustiante de la Santísima Virgen, su sufrimiento, su pena, ¿no? Pero no por el pecado que haya cometido ella, sino porque son Cristo, verdadero Dios, y ella, por supuesto, pues goza de esa plenitud en la humanidad. Esto es entonces en torno a la Inmaculada Concepción. Cómo María es concebida sin pecado original y las consecuencias, lo que implica el pecado original, bueno, vemos en qué manera pueden afectar. Después del pecado original se habla, y es importante que nosotros lo mencionemos, la cuestión del pecado personal. Una cosa es el pecado original, pero ¿qué hubo con el pecado personal? María entonces tuvo pecados como persona, cayó en las tentaciones, y ahorita ya hemos dicho que no, pero ¿cómo entender esto, no? ¿Cómo ir comprendiendo que la Santísima Virgen María
también entonces se ve libre, ¿sí? De todo pecado. Y al decir todo pecado, incluimos el pecado original, pero también los pecados personales. María se ve libre de todo, de todo, de todo, de todo. Es inmune, ¿no? Es inmune. Entonces, vamos nosotros a ver cómo justificamos esto, ¿no? Si nosotros decimos que la Santísima Virgen María es la elegida de parte de Dios para ser la madre de su Hijo, ujú, aquí nosotros ya tenemos ese privilegio, ¿no? Ya nos damos cuenta de justamente cómo la Santísima Virgen María, entonces, tiene una elección. Esta elección obedece a un acto de amor totalmente gratuito, libérrimo, librísimo de Dios, sí, como con nadie ha tenido. Y esta elección, podemos decir, es su vocación, tiene justamente una tarea, la misión. Aquí está la misión que recibe María. Si arriba decimos está como su ser, porque es la elegida, abajo está para qué va a ser elegida, ¿no? Entonces, dado que esta es una misión que ella tiene que asumir, aquí nos vamos a encontrar nosotros que el Señor le da la gracia necesaria para que cumpla justamente esa misión. Es esta parte. Yo pienso mucho ahí cuando las mamás, ¿verdad? Que cuando van los hijos a la excursión y van a salir con los compañeritos y lo ponen en la mochila, bueno, hasta no sé cuánto le echan ahí a la mochila al pobre chamaco, por lo que se ofrezca, ¿no? Pomadita para el piquetito de no sé qué, pastillita de quién sabe qué, llévate otra tortita por si tu compañerito no le pusieron y no, o sea, de todo le ponen para que todo salga bien. Bueno, a veces así pienso Dios con nosotros. Cuando Dios nos encomienda una tarea, si tú eres papá, si tú eres mamá, uno como cura, pues Dios nos da lo necesario. Dios nos da como nuestro kit, digamos así, para que llevemos a cabo esa tarea que nos pone. Bueno, en María justamente le da el kit completo para que pueda cumplir esa misión que tiene de ser la madre de Jesús, la madre de Jesús. Y aquí nosotros es donde encontramos las razones por las cuales Nuestra Señora es la persona idónea para ser la madre de Dios. Entonces, en María, esta gracia incluye el no pecar nunca, ¿no? Y este no pecar es necesario primero, ¿sí? Porque el honor del papá o de la mamá se va a reflejar en los hijos, ¿no? En este caso hablamos del honor, pero también del deshonor, ¿no? Entonces, el honor de los papás, en este caso podemos decir, bueno, de la mamá, se ve reflejado en los hijos, ¿no? Y aquí es donde nosotros pues podemos darnos cuenta que no convenía que María fuera pecadora o que hubiera pecado después, porque si no, ¿qué pasaba con Cristo? ¿Cómo hubiera quedado, no? Después, el segundo motivo es justamente que tanto María y Cristo, pues iban a tener una grandísima intimidad. María iba a tener justamente a su hijo en el vientre. Entonces, esta unión que se da entre ellos es una unión pero súper íntima, como una mamá con sus hijos, ¿no? Esto les concede afinidad, son afines. Y es por eso que también no conviene que María se diga tenga pecado.
Es como si la mamá tuviera alguna enfermedad, vamos a poner el ejemplo, y a la hora de llevar a su hijo en el vientre, esa enfermedad se la va transmitiendo al hijo, ¿no? Pues pensemos acá en esa condición también. Esa especial afinidad, esa unión tan íntima, dado que Cristo está tomando carne de María, pues obviamente no conviene que se diga que tendrá después pecado. Y un tercer motivo es cuando se dice justamente que Cristo, este Hijo de Dios, pues entonces Él habita en María, pero esto lo hace de una manera muy especial, lo hace de una manera única. Ujú. Fíjense, aquí nosotros tenemos que recordar, María, por un lado, lo lleva en su vientre, ¿no? En sus entrañas. Pero también nosotros habíamos ya comentado en algún momento que Cristo habita en María desde su intimidad, en su alma. Cuando decíamos que María ha engendrado a Cristo desde el momento en que escucha la palabra y cree la palabra. Entonces, María engendra al Hijo como la creyente, ¿no? En su corazón, en su alma. Por eso, el que Cristo habite en María, pues no solamente es en la parte carnal, sino también en esta parte, podemos decir, espiritual. Por esta razón, por este motivo, entonces se dice, ¿no? Como la gracia que se le concede a María es una gracia que le alcanza para librarse de cualquier pecado. Sí, tiene, decíamos por aquí, ¿no? El kit, ¿no? Vamos a ponerle así la palabra, que se nos quede más, ¿no? Este kit que Dios le da es necesario para cumplir la misión, sí, pero también es suficiente para que la Virgen no caiga en el pecado, no caiga en el pecado. Porque entonces, si hubiera caído en el pecado, pues ya le hubiera dado en la torre a todo esto, ¿no? Entonces, la Virgen, podemos decir, por estos motivos, por esa gracia única que ella ha recibido, ¿sí? Entonces, no comete pecado de ningún tipo, ¿eh? Ni pecado venial, ni mortal, ni de nada, ¿no? De ninguno, ¿sí? Es el privilegio que se le concede a Nuestra Señora. Y si nosotros pusiéramos en duda esto, bueno, pues ya estaríamos poniendo en duda justamente esta gracia que Dios Todopoderoso le concede. Desde estas afirmaciones es por eso que también la Virgen se concibe como pura. Aquí es donde viene la pureza de la Santísima Virgen. Es la pureza de Nuestra Señora, porque en ella no hay ninguna clase de pecado en ningún sentido. Bendita sea tu pureza, dice entonces la oración que se eleva justamente a la Santísima Virgen, reconociendo esta verdad, ¿no? Y así nosotros nos damos cuenta que este dogma de la Inmaculada Concepción, aunque se refiere solamente a la Inmaculada Concepción en el momento en que María fue concebida, se tiene que extender a toda su vida. Aquí en una de esas pudiese hasta caber otro dogma, ¿eh? Un dogma que hable de la Virgen que no comete pecado en ningún momento de la vida. Porque el dogma que nosotros estamos viendo es solamente en la concepción. Pero nosotros tenemos que asumir que esta realidad de la Inmaculada Concepción, esa concepción sin mancha, tendría que ser así como la Inmaculada Vida de María.
entendiendo la vida desde la concepción hasta el final, o agregar, digamos, un dogma que hablara de la pureza de María en toda su vida, no solo en la mera concepción, para resguardar esta santidad de Nuestra Señora. También acá en la Sagrada Escritura, por esta misma santidad que encontramos en la Virgen, dado que ella es entonces la llena de gracia, como lo venimos nosotros afirmando, también esta realidad de que sea Nuestra Señora la llena de gracia implica justamente, ¿no? Otra realidad para ella muy importante. Fíjense cómo esta expresión llena de gracia la está profiriendo ni más ni menos que el ángel, ¿no? El ángel al saludar a María está reconociendo esto. Es la llena de gracia. Ya le está dando el ángel a la Virgen una veneración. Ay, cuando luego los hermanitos separaditos que, ay, mira, si hasta los ángeles la veneran, hombre. No me vengas con que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando Isabel dice, dichosa te llamarán todas las generaciones, todas, todas, ¿por qué tú no la llamas dichosa, caray, hombre? Pero bueno, entonces, el ángel mismo ya está justamente haciendo una veneración a María, está reconociendo en ella esta plenitud de la gracia. Podemos preguntarnos, podemos revisar la escritura, ¿eh? ¿A quién más un ángel de Dios le ha dado este título? ¿A quién más un ángel de Dios le ha venerado? Entonces, justamente vemos a María con esta gracia. Esta gracia, entonces, es lo que la ensalza. Pero a partir de esto surge una pregunta. Ya saben que los seres humanos somos bien preguntones, ¿no? Entonces, se habla de una gracia a María, pero se empiezan a preguntar si es la gracia inicial que tuvo María fue igual a la gracia final de su vida. Si en María no hubo como un movimiento de la gracia, si la gracia que tuvo al principio fue la misma que tuvo al final, porque entonces, pues algunos empezarían a decir, bueno, tuvo esta gracia, pero después tuvo a Cristo y todavía se llenó más, ¿no? Así como de la gracia. Entonces, nosotros ahí estaríamos entrando en este diálogo. Podemos decir, la gracia que recibe María al inicio, esta gracia está siendo en orden para preparar a María a ser madre de Dios, ¿no? Entonces, la gracia inicial es una preparación para recibir a Jesús. Aquí nosotros nos damos cuenta de esta realidad. Ujú. Entonces, está esta parte. Esta gracia que recibe María para ser madre de Dios, no lo olvidemos, por favor, es única, ¿eh? Nadie más la tiene, ni la ha tenido ni la tendrá, ni los santos más santos, ¿eh? Porque la Virgen es la única que fue preparada para ser madre de Dios. Ya esta gracia es lo que pone a María por encima de cualquiera, de cualquier ángel, de cualquier santo, de cualquier ser humano, ya lo pone ahí. Ujú. Ahora, esta plenitud, podemos decir, aquí está ya ella llena de gracia, ¿no? Nosotros hablamos aquí, decíamos hace un momento, de que hay una plenitud, pero hablar de esta plenitud no está peleado con un aumento de la gracia, ¿sí? Sí. ¿Por qué podemos hablar de esto, no? Si se supone, dirían alguien, no, no, padre, pero ¿cómo? Pues ya, se supone que ya decíamos hace rato, ya está plena, ya está dada. Entonces, ¿por qué ahorita la Virgen está, como diciendo que aumenta? Bueno.
recordemos aquí que hay dos puntos. Por un lado está Dios, y Dios es el que está dando la gracia. En este caso podemos decir, ya la da toda. Pero del otro lado está María, ¿sí? Y María ya recibe esta gracia, ¿no? Recibe toda esa gracia. Pero, y viene nuestro pero, dado que la Virgen María vive en el tiempo, dado que la Virgen María es peregrina como cualquiera de nosotros, ujú, entonces esta gracia que ya está dada totalmente, ujú, ya está dada, tendrá que permitir, digamos, que se vaya desarrollando. Ujú. Vamos a ponerlo así, se vaya desenvolviendo. No sé si sirva la imagen. Cuando llegan luego a la iglesia los floristas, ¿no? Que van a poner ahí el adorno, llevan la alfombra enrollada. Hagan de cuenta que esa es la gracia. Y en la medida en que la van desarrollando, desenrollando, ahí está, digamos, ese desarrollo de la gracia, ese aumento, vamos a ponerlo entre comillas, de la gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque paulatinamente entonces se va a ir desarrollando. Eso es el momento en el que nosotros podemos decir, ya María tiene esa plenitud de gracia, sí, pero dado que está en ese caminar como nosotros, también se va a ir desarrollando. Se puede ir diciendo que la gracia inicial va creciendo, ¿no? Se va justamente desarrollando, desenvolviendo. O podemos poner otro ejemplo, a lo mejor pensemos hablando de la gracia, sabemos que es un regalo, es un don. Piensen ustedes el día de su cumpleaños, tenían hartos regalos, pero no los podían abrir todos al mismo tiempo. Los fueron abriendo poco a poco. Entonces, ese desenvolverse la gracia, ujú, ese desenrollar la gracia es en ese sentido que se puede decir hay un aumento de la gracia en María, pero no porque no esté dada. Dios ya hizo su chamba, digamos. Dios ya la da toda, pero se va desarrollando en el sentido de que se va echando a andar. Ahora, nosotros recordemos cómo justamente en la vida, ujú, ponemos aquí a la Santísima Virgen, pero podemos pensar en la vida de cualquiera de nosotros. En la vida, nosotros vamos a tener virtudes y dones. Estas virtudes, estos dones, son justamente la gracia que Dios nos ha dado. Y algunos a lo mejor, pues los tenemos ahí, sin chambear, ¿vea? Hay que recordar, son virtudes infusas. Infusas porque Dios las da, porque hay virtudes humanas, ¿no? Las que nosotros vamos consiguiendo con nuestro esfuerzo. Pero aquí estamos hablando de lo que el Señor nos da. Bueno, nosotros podemos decir en el bautismo, nosotros, comunes mortales, Dios ya nos dio la virtud de la fe. Pero hay que desenvolverla, ¿eh? Hay que desenrollarla, porque luego hay algunos que nomás llevaron a los niños el día del bautismo y ya no los volvieron a llevar jamás, ¿no? Entonces, ahí está, guardadita, ¿no? Bien bonita, sin usar. Pues sí. En el caso de la Santísima Virgen María, esta gracia que recibe es una gracia plena, son las virtudes infusas, son los dones que está recibiendo gracias al Espíritu Santo. Bueno, dado que justamente esta gracia es perfecta, perfectísima, entonces esa misma perfección es la que va a aplicarse a estas virtudes y a estos dones. María va a tener virtudes, claro, María va a tener estos dones, por supuesto, ¿no? Pero al final y al cabo, como nosotros los tendrá, sí, pero ella los tiene en grado sumo, perfectísimos.
tendrá que irse desarrollando, ¿no? Y es acá donde nos damos cuenta cómo justamente esa pureza, esa santidad, también le ayuda en la vida cotidiana a la Santísima Virgen María. Entonces, María, por todo esto, podemos decir nosotros, se va a constituir como la criatura más perfecta de todas, ¿sí? La criatura que alcanza, ¿no? Digamos así, la excelencia en la obra de Dios nuestro Señor. Si el género humano, ¿no? Es donde Dios está complaciendo, bueno, en medio de nosotros, la Virgen María es la criatura más perfecta por todo esto que hemos platicado. Y esto hace que María, por todas estas virtudes y dones, por no tener ese pecado ni original, ni venial, ni mortal, entonces la Santísima Virgen María se caracterice, podemos decir, por tener una existencia que fue plena, que fue plena en el sentido de lo humano, pero también que fue normal, corriente, digamos así. ¿Por qué? Porque no era así como que sobresaliera encima de los demás, que se le viera así como la santidad irradiando, y que casi que se anduviera flotando y no, normal, normal. Esto, fíjense, lo hermoso de esto, yo les diría justamente en esta parte de la sencillez, esa pureza, ¿no? Que hace sencillo. Cuando algo ya no es sencillo es porque ya tiene muchos elementos, porque ya está complicándose con no sé cuántas otras cosas, ¿no? Entre más complicados, menos sencillos. Bueno, en la Virgen se irradia esa sencillez. Y esa sencillez es justamente hermosa porque es lo que la hace más virginal, es lo más puro. Cuando ya hay otras cosas que se fueron así como agregando, pues ya ahí las realidades se van extraviando de su originalidad. Bueno, con esto estaríamos concluyendo esta parte de la Inmaculada Concepción de María, ya con esta resonancia incluso, más allá de la Inmaculada Concepción, como decíamos también, con la realidad de pecados en el sentido de pecados personales. Vamos a dar espacio por si hubiese algún comentario, alguna pregunta, que pudiésemos responderla en este momento. Sale pues. Vamos con Leti, por favor. En la parte del pecado como castigo para el género humano y Cristo y María lo sufren por ser incorporados a la humanidad. Aquí valdría el argumento también de que es por voluntad, por obediencia o no. Tanto uno como otro, podemos decir, es algo que hacen por hacer la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, ellos están queriendo, en nombre de ese amor, asumir también esta parte. Podemos poner aquí una comparación. Si vale el caso de una mamá, tiene a su niño que está enfermo. El niño es el que tiene el mal, es el que está enfermo, pero la mamá sufre con su niño, ¿no? Está sufriendo las consecuencias, pero la enfermedad no la tiene ella, es el niño. Pero no puede ver a su niño sufriendo así. ¿Por qué la mamá se permite ese sufrimiento? Porque ama a su hijo. Y como lo ama, entonces ahí está un acto voluntario que ella está queriendo asumir, porque igual y lo pudo haber abandonado, igual y lo pudo haber dejado en el bote de la basura, lo pudo haber abortado, ¿no? Pero ha querido tener a su hijo con todo esto. Entonces, podemos decir que ahí está siendo obediente a esa voluntad que está respondiendo a un acto de amor y padece con su hijo, aunque no sea ella la que está enferma. Podemos decir, aunque Cristo y María no están enfermos de pecado, sufren con nosotros por ese amor.
Entonces, Cristo lo asume para redimir, por amor, por obediencia. Y en María se puede decir en su fiat, desde ese momento en que ella sabe todo lo que puede pasar, también lo asume por amor y obediencia. Claro, claro, claro. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, creo que estamos ahí a mano. Den una repasadita y si hubiese alguna pregunta o algo que te haya quedado la duda al repasarle, nos vemos en la próxima semana y nos damos la oportunidad de responderle si Dios nos permite. Vamos a hacer nuestra plegaria para concluir nuestra jornadita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, con mucha humildad nos ponemos hoy delante de ti para suplicarte que nos concedas tener siempre delante de nosotros la imagen de la Santísima Virgen como Madre que también nos has dado en tu Hijo por la acción del Espíritu Santo. Ayúdanos a imitarla a ella, que con tu gracia, con tu ayuda, también es para nosotros modelo y ejemplo de caminar hacia ti. Ayúdanos a vernos preservados del mal, del pecado, que en medio de las tentaciones también con su intercesión podamos evitar caer en el mal. Y si algún día, Señor, caemos en la maldad y en el pecado, que también la intercesión de Nuestra Señora nos ayude a levantarnos para volver a incorporarnos en el camino que nos lleve hacia ti. Te ofrecemos el esfuerzo de esta jornada por quienes se encomiendan a nuestra oración, por quienes están en este momento teniendo alguna dificultad. Ayúdale, Señor, para que en medio de todas las dificultades y problemas te encuentren siempre a su lado y que por el cobijo de la Virgen María también sientan ese calor de madre. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.